Bueno, muy buenos días. Ya estamos en la segunda clase del módulo 4. Ayer estábamos hablando sobre los diagnósticos, sobre las patologías, ¿no? De la comunicación dentro de las patologías de comunicación. Estábamos hablando que hay trastornos, ¿no? Del habla, de la voz, de audición, del lenguaje y de oclusión, ¿no? Entonces, habíamos hablado sobre los trastornos de deglución, ¿ya? De los trastornos del habla que correspondían a dislalias, ¿no? Disfemias, tartamudez, disartrias, disfemias, ¿no? Disglosias, afasias y enartrias, ¿no? Todos esos diagnósticos hemos hablado y hemos visto un poquito cómo es la intervención dentro de cada una, ¿no? Hemos visto de las disfemias, de dónde realmente llegan a ser la patología, de dónde arraya, ¿no? Que es una secuela de una ansiedad, ¿no? Las taquifemias son secuelas también de muchos niños con diagnósticos de TDAH, ¿no? Las disglosias, ¿no? Del labio palatino, las afasias de una lesión cerebral, tanto como las anarquias, ¿no? Hemos visto las diferencias, las semejanzas, ¿no? De estas patologías, de estos diagnósticos para intervenir, ¿no? También hemos hablado sobre la voz, las disfonías, ¿no? Dentro de las disfonías hemos hablado sobre la disfonía aguda, funcional y emocional, ¿no? Las afonías también hemos hablado, cuando ya es una escala más mayor que la disfonía, ¿no? Entonces vamos a continuar con emocional, la disfonía. Vamos a continuar con los trastornos de audición, ¿no? ¿Qué son los trastornos de audición, no? Es una neuropatía neurosensorial auditiva, ¿no? La sordera. Es la pérdida de audición que ocurre cuando el sonido no entra de manera normal al oído, pero debido a los daños en el oído interno, puede ser en el oído externo, ¿no? En el nervio auditivo, y el sonido no procesa de manera en el cerebro de lo que puede interpretar, ¿no? Tipos de trastornos auditivos, hay tipos de pérdidas auditivas que son los más conocidos, ¿no? Ahora vamos a tocar los más conocidos que, digamos, realmente están dentro de nuestro ambiente escolar, ¿no? La pérdida auditiva conductiva, ¿ya? Es una pérdida que ocurre cuando existe un bloqueo para que el sonido pase del oído externo al medio, ¿no? Entonces está directamente relacionada con más externamente. Eso puede ser se puede tratar por una mala formación, se puede tratar por eh, un daño que está directamente tanto en el externo y en el medio, ¿no? No en el tímpano ni nada de eso, ¿no? Para esto, esta pérdida auditiva a menudo se puede tratar con medicamentos o cirugía, ¿no? Una prótesis auditiva, como es, ¿no? ¿A qué se refiere esto, no? A que, por ejemplo, puede estar, la pérdida auditiva puede estar, digamos, o conductiva, perdón, se puede tratar de que por años no esté limpiado bien, puede haber mucha secreción, puede haber mucho, algo sucio, ¿no? Ese aceite que se bota, ¿no? Entonces esa secreción puede estar ahí y haciendo que la pérdida auditiva, digamos, ¿no? Está ahí. Y hoy las malas formaciones, cuando aparecen los niños sin orejas, sin nada de esto, tapados, ¿no? Las anestesias,
Y esto se puede tratar con medicamentos, ¿no? Lavados o cirugía, en caso de que no tenga para abrir, digamos, y no esté dañado internamente, o sea, el tímpano, todo el interior, la trompa, todo eso esté bien. Entonces adentro no hay nada, sigue solamente es externo y que está dañando al oído medio, ¿no? Entonces, esa sería la pérdida conductiva, ¿ya? La pérdida auditiva neurosensorial o hipoacusia, esto ya es un poquito más, ¿no? Es la pérdida que ocurre cuando hay una alteración en el funcionamiento del oído interno, ¿ya? Ahí ya hay, digamos, daños, ¿no? Internamente eh, sobre el nervio auditivo, ¿ya? Entonces, cuando ya es neurosensorial, ya es hipoacusia, entonces ya el daño es más, ¿no? La alteración es más, la pérdida es más. La pérdida auditiva mixta es debido a la conductiva y a la neurosensorial. O sea, estamos tratando de una mala formación directamente que ya está alterado desde el interior hasta el externo, ¿ya? Los grados de esto, por ejemplo, de los trastornos auditivos suelen ser de leve a profundo, ¿no? Cuando se hace la audiometría, entonces se ve, digamos, los hertz, los decibeles, ¿ya? Entonces, en los decibeles, los leves pueden escuchar sonidos, ¿no? Del habla, pero no se oye claramente, ¿no? Se escucha tal vez como un susurro, pero digamos, hablándolo un poquito más, eh, pueden ellos escuchar. Por eso muchos de los leves, por ejemplo, están un poco relacionadas a la pérdida conductiva, ¿ya? Esto puede llegar a 25 decibeles, ¿no? Cuando vemos en la audiometría, digamos, los decibeles, porque las audiometristas, ¿no? Dan esto. Hay muchos fonoaudiólogos que sí hacen, que han pasado cursos, ¿no? Que sí hacen la audiometría, ¿ya? Entonces ellos sacan el reporte y te llevan, digamos, del oído izquierdo, oído derecho, ¿no? Y te dan ahí cuántos decibeles es. Por eso es que estoy tocando los grados y les estoy mostrando, digamos, si ustedes ven en el registro de la audiometría, entonces si ven 25 en un lado directamente dice OI, ¿no? Oído izquierdo o oído derecho, entonces van a ver, ¿no? Cuántos decibeles y van a ustedes mismos ver los grados, ¿no? En el moderado, por ejemplo, ya casi no se escucha nada, se dice unas personas al hablar con un volumen más normal, pero más fuerte, digamos, ¿no? En el moderado puede estar de 30 a 60 decibeles, ¿no? Entonces, ustedes ya ven, ya va aumentando los decibeles, ¿no? Ya para el grave, ya, por si acaso, antiguamente, un ratito voy a salir del temita, antiguamente en muchos libros, grave se colocaba como severo, ¿ya? Entonces, cuando ustedes vean severo, si alguna de extranjero o algo llega a una audiometría o llega a un nivel de discapacidad o algo con severo, nos estamos refiriendo a grave, ¿ya? Besito. Entonces, el grave, vuelvo a lo que estábamos hablando de los decibeles, ¿no? De los grados auditivos. Entonces, el grave no puede escuchar lo que dice la persona al hablar a un volumen normal. Solo puede percibir algunos sonidos fuertes. Ya esto vaya siendo fuerte, ya en un volumen grande. Este ya está con un implante, ya está con un audífono, ¿no? Entonces, este grave va a llegar de 60 a 90 decibeles, ¿ya? En el profundo, bueno, ya no va a oír nada, ¿no? Esto.
¿qué se hace, digamos, estos trastornos, cómo vamos a hacer, ¿no? Algunos, generalmente, los logopedas o neurólogos, no podemos colocar tanto como hipoacusia, ¿no? Tenemos que, porque estamos viendo que es neurosensorial, ¿no? Entonces, en los diagnósticos va a haber el neurosensorial, hipoacusia unilateral o bilateral, ¿no? Unilateral nos vamos a referir, no siempre se va a escribir oído izquierdo o oído derecho, ¿ya? Entonces puede ser unilateral derecho, o sea que nos estamos oyendo solamente que estamos viendo que un oído está haciendo que hay alteración, ¿no? Y bilateral, que son los dos, ¿ya? Entonces, ambos se coloca algunos, cuando ustedes lleguen con la audiometría, tal vez no les van a decir oído izquierdo, oído derecho, sino unilateral una lateral y ya, ¿no? Entonces está entre 60 a 90 o de 30 a 60, ¿no? Y entonces ustedes ya van a ir viendo si es el derecho, izquierdo o es ambos, ¿no? La prelingüística o por lingüística, ¿ya? Esto ocurrirá antes que la persona aprendiera a hablar, ¿no? De la prelingüística y después de lo que hiciera. ¿A qué nos referimos estos? A que muchos de los niños, por ejemplo, cuando hay la conductiva, sobre todo con la conductiva vamos a hablar, como les dije, la conductiva va a ser después, ¿no? Puede ser después porque puede haber una secreción, puede haber un accidente, justamente no vamos a meternos ahorita en las malas formaciones, pero esta prelingüística va a ocurrir, ¿no? Antes de hablar, ¿no? Antes que la persona empiece a hablar y después de lo que quiera. O sea que hay niños que, por ejemplo, dicen, mi hijito escuchaba bien, o sea, de niño, pero digamos hay secreciones y ha empezado a hacer una conductiva donde no se ha hecho un lavaje, donde no se ha visto bien y va a haber pérdida, ¿no? En el pozo, ¿no? Entonces tal vez con un tratamiento, ¿no? El niño pueda volver a escuchar. Claro que el audiometrista, el otorrino, le va a decir, digamos, los pasos porque es un tapón que estamos sacando, ¿no? Y entonces va a haber, a mí me gusta la prelingüística, hacer la intervención, ¿por qué? Yo no soy tanto, ¿no? Cada uno tiene su metodología, por si acaso, los fonoaudiólogos o los logopedas tienen su metodología en algunos aspectos y algunos diagnósticos. Nosotros, ¿no? Que directamente cuando hay una hipoacusia intervienen como logopedas o como fonoaudiólogos con la lengua de señas, ¿no? A mí no me gusta manejar la lengua mucho de señas. ¿Por qué? Porque hago la terapia bilingüal, ¿ya? ¿Cuál es esta terapia? Es que yo empiezo a enseñarles a que me lean los labios, ¿no? ¿Por qué? Porque en mi criterio pienso que todo el mundo no sabe el lenguaje de señas, ¿no? En mi criterio, no, si estamos hablando, ahora, ¿cuál es la, se puede decir que yo enseñe, digamos, a estos niños a leer? Es que si me está hablando por atrás, no voy a saber qué me está diciendo porque no estoy oyendo, ¿no? Pero, por ejemplo, hago con sonidos, volúmenes, ¿no? Me empiezo el bilingüal, digamos, directamente con la A, aunque él no se escuche, sepa que está diciendo la A, ¿no? Su voz va a ser más ronca de la gente hipoacusia, ¿no? De las personas con discapacidad, ¿no?
sensorial de sordos, ¿no? Entonces su voz es más gruesa. ¿Por qué? Porque no están articulando, no están viendo el ritmo, la fluidez de ellos mismos. Entonces es un poquito más gruesa, más tosca, ¿no? Su voz, pero tratan, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de sordos no hablamos de niños mudos, ¿no? Sordomudo no hay, porque el articulatorio no está perjudicado. La voz, la reproducción no está perjudicada, es el tímpano, ¿no? Es la trompa, todo lo del oído lo que está alterado. Entonces, tienen sigue, pueden gritar, pueden tener sonidos, pueden reproducir. Y entonces, la intervención para estos niños más en mi terapia más actúa con el bilingual, ¿no? Entonces, que ellos puedan entender cuando estoy diciendo mamá, ¿no? Entonces, claro que hago más gestos, claro que hago más, eh, como ahora, ¿no? O más, ¿no? Que me pinta un poco más la boca, sea azul, verde, ¿no? Para que ellos me miren el movimiento articulatorio, para que ellos puedan verme qué estoy diciendo y ellos gradualmente ya, ¿no? Gracias a la vida, gracias a Dios, se puede decir que he tenido muy buenos resultados, ¿no? Niños que directamente son sordos y yo les estoy hablando normal y ellos están viendo mis labios y saben lo que cuando les digo sentarte, trae tu cuaderno, ven, vamos a revisar, ven, vamos a repetir, ¿qué es esto? Y ellos empiezan, digamos, directamente, ¿no? Entonces sí, he tenido buenos resultados, ¿no? Pero, por ejemplo, sobre todo en el trastorno de hipoacusia, en el lado de logopedia y fonoaudiología, eh, es como ya les había dicho que es una carrera casi ya no tan nueva, ¿no? Pero se puede decir que nueva entre muchas de las carreras que hay en Bolivia, sobre todo en el ámbito de medicina. Eh, Muchos de los antiguos han estudiado en diferentes países, como les decía. Ya hay la carrera en la UNSA, ya hay en la Ciudad de La Paz, ya hay estos diplomados que se pueden enseñar y ya se puede ir rigiendo una metodología, ¿no? Entonces, como les digo, muchos toman diferentes metodologías, sobre todo trastornos de audición, porque también ven, digamos, eh, yo lo hago el bilingüal más con los chiquitos, porque es más fácil, ¿no? Porque desde chiquitos ya les estoy enseñando a pronunciar, a reproducir, a que sí o sí yo los escucho, aunque ellos no se escuchen en su voz, no se ¿no? Entonces yo les hago entender que sí los estoy escuchando, que sí está todo bien, ¿no? Y entonces esta metodología puede cambiar para algunos, algunos directamente hacen su propia seña, también eso es realmente un poquito, ¿no? Propone eso, que hacen sus propias señas, no solamente los fonoaudiólogos, sino algunos profesores también ocurren hacer las mismas señas que no son las mismas, ¿no? Porque debemos recordar que las señas no son, no son universales, como el idioma, las señas, ¿verdad? No son como son como el idioma, ¿no? Hablan en inglés, en árabe, ¿no? En otros idiomas, ¿no? Y no es el mismo, ¿no? Entonces nosotros igual no es como en Estados Unidos no exacta, aquí ahí sí exacta, y tal vez nuestro lenguaje de señas de mostrar exacta es diferente, ¿no? Pero algunos profesores no es por tampoco por malos, sino que han buscado una metodología, cómo me voy a comunicar con este niño, y entonces si no sé el lenguaje de señas, me quiero comunicar con el niño ve que podemos hacer una comunicación, lo ve muy inteligente, entonces, ¿qué hago, no? Entonces, muchos no han optado de hacer sus propias señas, algunos los veo como A, decir así, otros A, ¿no? Otros A, así.
¿no? Y he encontrado ya en estos años ya hartos diferencias de pronunciación que han venido pacientes, ¿no? Al instituto para hablar con a, ¿no? Y entonces, como les digo, ¿no? Muchos ven tal vez el daño neurológico o ya el tiempo de edad, como les digo, para utilizar, sobre todo en las hipoacusias con lengua de señas, ¿no? Como ya les he explicado, el bilingual, ¿no? Se trata de eso, ¿no? Por ejemplo, hay barreritas, por ejemplo, en el tratamiento, cuando el hipoacusia está leve, yo sigo fomentando a que en la terapia que siga oyendo. Entonces, ¿qué hago? A este niño yo también le estoy enseñando que me lea los labios, porque a veces, gradualmente, ¿no? Se puede quedar en leve, pero si es crónico, si es orgánico, va a avanzar y esto va a ir entonces a moderado a grave. Entonces, la pruebita que podemos hacer es directamente, ¿no? Solamente taparnos, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, cuando veo que mi leve está muy bien, me está leyendo, pero empiezo a notar de él como directamente buscar mi cara, buscar mis labios, ¿no? Y entonces yo estoy notando que hay una pérdida, ¿no? Hay una pérdida gradual de la hipoacusia, parece que esté con el audífono, ¿no? Pese que esté con 25 decibeles, que lo tengo registrado. Entonces mi prueba va a ser directamente taparme, le voy a decir, hola, hola, y él me va a mirar y como es que me va a buscar los labios porque yo ya le he enseñado al bilingüal, ¿no? Pero estoy, como les digo, ya estoy detectando que si este niño va a aumentar, digamos, sus decibeles, entonces es la prueba, ¿no? Entonces, muchos de los niños también, no solamente porque yo les enseño, sino porque han tenido que aprender circunstancias para poderse comunicar y hay otros niños que sí leen, digamos, directamente, que nadie les enseñó y leen los labios, ¿no? Entonces, una de las, esto es la barberita, ¿no? Que se pone ahí. Claro que ahorita les estoy mostrando porque la barbera debe ser, tiene que tener agujeros, ¿ya? Esta barberita, esta pantallita, este papelito que les estoy mostrando, que tiene que tener unos puntitos en el medio, para que el sonido salga directamente de ahí, ¿ya? Entonces, esta es una herramienta que ustedes lo pueden hacer también para ver, digamos, ¿no? Si realmente su niño está escuchando o les está leyendo los labios, ¿no? En su curso, por ejemplo, ¿no? Y ya ver, ¿no? Generalmente a estos niños en escuelas, ¿no? Ya de sordos, no se les hace sentar uno atrás del otro. Generalmente a estos niños se les hace sentar en forma de luna, ¿ya? ¿Por qué? Para que todos puedan verme, para que todos puedan ver las señas que estoy haciendo o el aprendizaje. Por eso es directamente que la terapia debe ser, digamos, de frente, ¿no? No puedo yo a esto, ¿no? A veces sí los mando un poquito más lejitos, ¿por qué? Porque ya estamos en sesiones durante un año, 2 años, ¿no? Y ya yo estoy viendo que desde más lejos, él pueda irme leyendo los labios. Y esto lo hago para que, por ejemplo, puede estar atrás, puede estar ahí, y él de lejos ya está viendo el movimiento articulatorio y puede ser, ¿no? Pero, como les digo, en las escuelas de sordos, que he ido en Costa Rica, que he estado en Cuba, ¿no? Directamente en la escuela de sordos los hace sentar en forma de luna, ¿ya? Para que todos puedan ver las señas, para que todos puedan ver el movimiento articulatorio en el bilingüal que les estoy enseñando. La clase, y como ya saben, ¿no? En estas escuelas, bueno, en estas aulas, eh, no se puede tener más de 10 porque la media luna no se puede hacer tan grande, ¿no? Porque siempre va a tapar uno más. Entonces, a veces los cursos son de 7, 8 niños, ¿no?
en la clase para que ellos comprendan y se les esté dando lo normal, ¿no? Ciencias, lenguaje, todo eso, pero para que ellos puedan observar, porque eso sí, los niños con hipoacusia, los niños con sordera, ¿no? Son, o las personas, ¿no? Son las más curiosas, ¿ya? Las más observadoras, ¿ya? Ustedes ahorita me pueden notar algo en la cara, no, digamos, ¿no? Pero ¿qué pasa si tengo aquí una basurita, digamos, no? Algo pegado en mi cara, directamente, ¿no? ¡Zas! A ellos, ¿no? Porque ya han hecho el este. Cuando en los sordos y en las disfunciones de integración sensorial, que les voy a hablar más adelante de eso, eh, se pierde, ¿no? Se ha perdido un desarrollo, un tacto, pero ellos empiezan a desarrollar algo más, como es la visión, el tacto, ¿no? Han perdido auditivamente, ¿no? El lenguaje lo pierden porque no lo estimulamos, como les he dicho. Lo pierden porque no lo estimulamos, porque ellos no han perdido la voz, no han perdido la reproducción, no han perdido el movimiento articulatorio. Pues no debería haber esto, ¿no? Pero sí, cuando, ¿cómo se llama? Cuando no lo estimulamos, cuando un movimiento es más, cuando no enseñamos a alguien a caminar, no va a caminar, ¿no? Entonces, puede perder, digamos, este desarrollo, esta facultad, ¿no? Pero algunas, por ejemplo, de la visión, como les digo, del tacto, ahí, digamos, cualquier sonidito, ellos ya están saltando, ya están mirando, eh, pero no es porque están escuchando, sino porque están haciendo el tacto, este cuerpito está timbrando a cada rato, está tomando sonidos en su percepción, ¿no? También, ¿cómo se llama? Visualmente están activos, están reactivos, ¿no? Por eso es que ellos tienen la facultad de aprender rápidamente la lengua de señas, ¿no? Ah, ¿tienen volumen? Papá. Y ahora sí se escucha bien, ¿no? Ya. Entonces, esa, ¿no? Entonces hay la gradual, ¿no? Hay la congénita adquirida, la perdición tardía, ¿no? Esta puede ser, digamos, también al nacer ya, como les he dicho, las malas formaciones directamente, ¿no? Porque es que cuando pedimos la estructural a los 7 meses, que generalmente ahora se ha vuelto como un paso más para las embarazadas, ¿no? A los 3 meses sí es lo que se pide genéticamente, ¿no? Algunos hacen, digamos, directamente para ver si es que viene con algún síndrome, si es que viene con alteración del ADN, ya que eso, ¿no? Igual ya se ha puesto como regla en el sumo, eh, los niños, que la estructural sea a los 7 meses, aunque debería ser un poquito más, pero claro, tenemos que también ver que a los 7 meses el niño ya está formado, ya podemos ver bien sus huesitos, ya podemos ver bien, ¿no? Eh, en la estructural, digamos, ya podemos ir viendo si hay una mechesis, ¿no? Un poquito, algunos rasgos, ¿no? Generalmente la estructural se puede ver bien claramente que si hay un síndrome de Down, ¿no? Por la cara planita, por los aspectos, ¿no? Que ya se va viendo, ¿no? Porque en la estructural se sacan lo que es la columna, la carita, el oído, es más, digamos, ¿no? Por eso es estructural la ecografía estructural que tienen a los 7 meses para saber, digamos, qué manifestación. Algunos lo ven a los 3 meses ya para de sangre países y aquí también creo que se está normando que estos tienen un problema, ¿no? Entonces,
ahí puede ser adquirida, ¿no? La pérdida auditiva puede ser adquirida, puede ser congénita, puede haber aparición tardía. Las apariciones tardías más que todo son degenerativas, ¿no? Porque sí o sí nosotros vamos a envejecer y vamos a ir perdiendo muchas facultades de visión, de oído, ¿no? De piel, de todo eso, ¿no? Y hasta ahí auditivamente todo está bien, no hay ninguna pregunta. Entonces, ahí hemos hablado sobre los trastornos y hemos tocado otro trastorno auditivo, ¿ya? Vamos a ir con este trastorno del lenguaje. Es el que abarca, este es el más grande, ¿ya? Entonces, es uno de los trastornos del lenguaje. Ya cuando hablamos de trastornos del lenguaje, ya vamos a entrar a algunos retrasos, vamos a entrar allá a algunos diagnósticos específicos, ya, porque ya después de los 5 años, ¿no? Entonces, estos trastornos son alteraciones que dificultan la comunicación oral, tanto para hablar como entender a la persona que dice. Estos trastornos pueden ir en 3 niveles, como les estaba explicando ayer, ¿no? No nos podemos perder. Aquí sí o sí entran los 3 niveles que tenemos que evaluar, que tenemos que diagnosticar y que tenemos que ver bien, ¿ya? Es el lenguaje comprensivo, es el lenguaje expresivo y funcional. Y ayer ya les estaba diciendo, ¿no? Eh, que presenta, ¿no? Lo mismo que les he dicho, esta page, ¿no? De arriba. Entonces, de la comprensión, la capacidad de comprender, de entender, ¿ya? Del conocimiento, del pensamiento, ideas, ¿no? Entonces, yo voy a ver, digamos, tal vez me voy a ir con el sistema funcional del lenguaje, ¿ya? Más conocido como SFL, ¿no? Voy a ir viendo sobre la edad del niño, qué debe aprender, ¿no? Que a este nivel de 4 años estaría aprendiendo colores primarios, formas primarias, figuras primarias, todo lo primario, ¿no? Entonces, si este niño me responde uno o solamente dos, ya estoy viendo que hay de su conocimiento, hay un retrasito, ¿no? Entonces, de sus pensamientos, igual solamente con una pregunta analógica, con un razonamiento lógico, ¿no? ¿Dónde está tu mamá? ¿Ah? Eh, Mira que te ha chorreado esto, mira, hace, y ahora qué vas a hacer, ¿no? Entonces el niño dice, no me voy a limpiar, ahora qué voy a hacer, entonces se mira, entonces ahí yo estoy viendo, digamos, cuánto me está comprendiendo, cuánto está recibiendo, ¿no? En el lenguaje expresivo voy a ver la capacidad de expresar, ¿no? Oralmente, y ya voy a ir viendo, ¿no? Un poco más, me voy a ir viendo de cómo expresa dependiendo de la edad, ¿no? Pero si es un niño de 4 años, bueno, vamos a quedar en los 4 años, yo voy a ver su articulación, ¿no? Entonces voy a empezar con mi examen fonológico, que ya han pasado un poquito cuando el licenciado les ha dado lo de los fonemas, cuando he empezado a gradualmente, entonces yo también con este niño de 4 años voy a gradualmente, ¿no? Claro que no voy a empezar de cero, ¿no? De 4 años. ¿Por qué? Porque como ya he hecho el comprensivo y he visto una recepción, ahí mismo ya he visto cómo estaba hablando. Entonces ya digo, este niño ya está haciendo trisílabas. Entonces ya no voy a recorrer a las disílabas. Entonces puedo continuar solamente desde las trisílabas, las trabadas, ¿no? Entonces yo voy a decir, a ver, dime esta palabrita, repetí conmigo, ¿no? Voy a ver, digamos, su capacidad de memoria y expresiva ahí mismo, de cuántas palabras, digamos, poner uva piña, ¿no? Uva piña, pera sandía, uva piña sandía, y voy a ir aumentando hasta cuánto es la capacidad de memoria
y hasta cuando él pueda alargar, digamos, ¿no? Su conversación oral, todo esto voy a tomar, ¿no? Entonces, si yo veo que hay una, eh, que tanto el comprensivo, como ya les digo, me estaba diciendo de dos colores, ¿no? Los cuatro primarios, ¿no? Que conocemos, me va a empezar a decir, no va a poder pronunciar algunas palabras que para su edad ya debería estar diciendo narrativas y todo, conversaciones, ¿no? Frases complejas, nexos faciales, entonces ya yo voy a ir viendo que hay un trastorno del lenguaje, ¿no? Y funcionalmente, ¿no? La funcionalidad me va a caer en todo, hasta al mismo tirar yo mismo el juguete y decirle, recógemelo, está detrás de la silla, se ha caído, ha rebotado, generalmente yo hago eso y entonces funcionalmente ve su lateralidad, ve, digamos, la comprensión y hace el reflejo de ir y ver, digamos, el recoger, ¿no? Y preguntar, ¿no? En la evaluación a los papás de cuánto independiente es, ¿no? Y lo que se cocina, claro, ¿no? Sino que él pueda ir, digamos, ya de 4 años, pueda ir al baño solo, pueda eh, pasarme, digamos, sepa el significado de ir y agarrar una jarrita y tomar el agua, ¿no? Entonces son cosas funcionales que los niños ya deberían estar en 4 años. Entonces, por eso les digo, es bueno la evaluación, que ya vamos a ir tocando hasta la próxima clase, de tocar estos tres niveles. El comprensivo, expresivo y funcional son los tres niveles que sí o sí se va a tomar en cuenta, se toma en cuenta para ver si hay un trastorno del lenguaje, eh, también los otros trastornos que nos va a ayudar mucho, ¿no? Porque vemos ahí cuánto está afectado solamente el habla, está afectado, si está afectado estos tres, vamos a tener un trastorno del lenguaje, si está afectado solamente uno, vamos a tener un trastorno del habla y así sucesivamente, ¿ya? Recordar, abajo les estoy poniendo, recordar que estos niveles del lenguaje también existen grados leves, moderados, graves o severos, como les estaba diciendo, o profundos, ¿ya? En los trastornos del lenguaje sí hay, sobre todo en los retrasos, ¿no? Hay leve, hay moderado, ¿ya? Hay grave o profundo, ¿ya? A veces nosotros, ahorita vamos a ir tocando, antes que vaya con el tema, sobre los retrasos. ¿Qué es un retraso del lenguaje? Ya es la apariencia de patrones lingüísticos no acordes a la edad cronológica, ¿ya? No a la aparición de este, a lo que les estaba diciendo. Ya puedo yo ir viendo un retraso, ¿no? Este desfase cronológico que respeta las etapas habituales del desarrollo y que reducen procesivamente con el tiempo y la reeducación, ¿ya? Se debe a estos factores psicosocioafectivos, motores o cognitivos, ¿ya? El retraso y la aparición de todos los niveles del lenguaje, algo que les estaba diciendo, ¿no? Que afectan sobre todo a la expresión. Siempre va a haber un predominante expresivo, ¿ya? Aunque la comprensión está más o menos afectada, pero no se observan muchas dificultades, ¿ya? También puede presentar como un retraso del lenguaje expresivo. Ya, entonces quería decirles esto porque los retrasos del lenguaje es como les hablaba cuando había disfemia y tartamudez. En el retraso del lenguaje, el retraso solamente se habla de retraso de 0 a 5 años. Ya cuando pasan los 5 años o 4 y medio, ya estamos hablando de un lenguaje, un trastorno del lenguaje más específico, ¿ya? Entonces, se va a volver más específico. O sea, ya hay un daño ahí, ¿ah? Entonces, ya los niveles cronológicos y lingüísticos van a ser de 2, de 3,
de más años, ¿no? Cuando hay el retraso del lenguaje, esto aparece. Aquí están los factores, pueden ser ¿no? Psicológicos, ¿no? Porque tal estamos exigiendo a nuestro niño que hable a la fuerza y lo único que vamos a hacer es provocarle un retraso, ¿ya? Entonces tenemos que tener cuidado de la forma de cómo vamos a nosotros interactuar, ¿no? ¿Ah? A veces digamos, di camisa, camisa, di camisa, pero di camisa, camisa, así, ¿no? Y le exigimos, y cuando tocamos el camisa es como, no quiero tocar esa palabra porque mi mamá se va a empezar a fruncir sus ceños, a ponerse alterada, y ya, ¿no? Entonces, si estamos en esta estimulación, si estamos en el aprendizaje, en el desarrollo del lenguaje, pues si él dice camisa, vos dices sí, bien, ¿ya? Porque ya he logrado, perdón, una entonación, ¿no? Ya he logrado una entonación, ya estoy llegando a que él me quiera interactuar conmigo y ya la reproducción ya lo está haciendo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a irme directamente con el fonemita y voy a empezar a decir otras palabritas con el mismo fonema para que mi niño logre decir camisa, ¿no? Entonces, en los socios, ¿no? ¿Qué pasa con los factores de los socios, ¿no? Está el ambiental, nosotros provocamos el retraso del lenguaje, aunque no lo crean, ¿no? Cuando empezamos a hablar a niñadas con nuestro bebecito, mi niñito, mi amorcito, todo con hito, 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 y empiezan ellos a tener una voz infantilizada. ¿Por qué? Porque es habitual, porque es lo que estamos enseñando, ¿no? Eso va dentro del afectivo también, ¿no? Entonces, también hay muchos niños que se quedan por la socioeconómico, ¿no? Que deben, pues, no hay de otra, no se puede, digamos, algunos papás no pueden pagar una guardería para que estén las valvularias o alguien dándoles, digamos, la estimulación adecuada y se quedan con la abuelita. ¿Qué va a hacer la abuelita? Es la segunda mamá, pero la segunda mamá más buena del mundo, ¿no? No es como la que a nosotros les corregía, ¿no? Ya se porta como abuela, ¿no? La cariñosa y todo eso. Entonces muchas abuelitas lo que hacen es darle, digamos, el otro hace una seña, el otro, ya mi amor, toma, ya mi vida, toma. Entonces no estamos desarrollando el lenguaje y se va a presentar un retraso del lenguaje, ¿no? Pueden ser disfluencias funcionales, pueden ser disfluencias también, ¿no? Que se van a presentar justamente en el desarrollo de 0 a 5 años, ¿no? En los retrasos. Cuando hablamos de retraso leve, moderado, porque en el retraso sí hay, ¿cómo se llama? Los grados, ¿ya? ¿Por qué sacamos grados? Porque son 3 niveles de derecho, ¿no? Estamos agarrando 3 niveles. Cuando les enseño a sacar que les voy a enseñar, se van a ir con eso aprendiendo sí o sí. Por eso a la otra semana necesito que estén con sus hojas, sus lápiz y sus calculadoras, ¿no? Porque vamos a calcular, vamos a ver cómo realmente procedemos, ¿no? Y esta escala para sacar esto también lo hacen los psicólogos y muchos de los colegas de rehabilitación para sacar niveles. Eso que también es algo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de leve, cuando el niño, digamos, no está pudiendo pronunciar las palabras, pero vemos que esta reproducción hay presencias de disflalias, pero también está afectando comprensivamente, como les digo, el retraso del lenguaje va a afectar ¿no? Hay algunos, como les he puesto aquí, abajito, también pueden presentar como retraso solamente, ¿ya? Pero sí, en las dislalias no hay niveles, ¿ya? No hay niveles. Hay, digamos, dislalia fonética. Cuando yo me voy a referir a dislalia fonética, es que 2 o 3 fonemas, ¿ah? Máximo hasta 5,
están siendo alteradas. Cuando yo voy a decir dislalia múltiple es porque hay ahí, ¿ya? Pero comprensivamente todo está bien. Hay la reproducción, hay la entonación y son las directamente, hay hartos fonemas que están siendo. Cuando voy a decir dislalia funcional o evolutiva, esto se refiere cuando un niño está haciendo una etapa, está yendo a reproducir una palabra más difícil de tetrasílabas, ¿no? Generalmente, o polisílabas, o cuando ya hay las trabadas, entonces estos niños generalmente, sí o sí, en la reproducción para poder articular, porque hay que levantar la E, hay que poner fonéticamente tener esta dislalia evolutiva o funcional. ¿Por qué evolutiva? Porque está haciendo una evolución y no es de preocuparse. Funcional porque está funcionalmente está yendo a esto, ¿no? Entonces, eh, va a haber, ¿no? Entonces, cuando ya hay retraso, ya nos estamos viendo que no está al nivel. O sea, en la dislalia sí va a haber nivel. El nivel cronológico lingüístico está bien, solamente son fonemas. Son pequeñas alteraciones de fonemas. En el retraso del lenguaje, sí o sí, ya de la edad cronológica, ¿ah? Las palabras que debería decir, la que ya debería interpretar, la que ya debería reproducir, hay dos, un año y medio de retraso. No está a nivel de los 4 años, está a nivel de unos 2 años, 2 años y medio, 3 años, tres a cuatro, ya diríamos que es una retraso, ¿no? Pero en el retraso sí va a haber, digamos, ¿no? Que sus niveles expresivos, y por eso ya puedo hablar de un ¿no? Cuando yo voy a hablar de un lenguaje, de un retraso del lenguaje expresivo, si me estoy refiriendo solamente al expresivo, muchos pueden interpretar hoy, pero solamente es una dislexia. Ahora les estoy diciendo la diferencia, ¿no? Que el nivel expresivo sí está más bajo, mucho más bajo, porque de las dislalias casi no va a haber solamente es una sílaba o un fonema, ¿no? Pero en el lenguaje expresivo están dañados casi como múltiples y están por debajo de la edad, ¿no? Por muy debajo de la edad. Y ahí voy a poner yo, dependiendo si hace un retraso expresivo de moderado, me estoy refiriendo que este niño tiene 4 años y está con un lenguaje de 2 años, un año y medio, ¿no? Entonces voy a poner, casi en los retrasos del lenguaje hay el predominante. ¿Por qué? Porque muchos de estos niños que tienen retraso, su comprensión está un poquito más elevada y la expresión más baja dentro de esto. Entonces, esto me va a dar que yo coloque retraso del lenguaje, me estoy refiriendo del lenguaje a lo funcional, comprensivo y expresivo, a predominio expresivo. Cuando llegue este diagnóstico donde ustedes se está refiriendo que sí hay también un comprensivo bajo, hay un retraso, pero está predominando el expresivo, ¿no? Entonces, ya tengo mi niño de 4 años, 5 años, ¿no? Mi comprensivo está eh, de 3 años y medio. Entonces, ya hay un año y medio ahí. Estoy hablando de 5 años. Y mi expresivo está yendo a 2 años, un año y medio. Entonces, ya veo que hay una diferencia. Entonces, ¿cómo yo voy a trabajar? ¿Ah? Voy a dar mis descripciones, voy a dar, generalmente, nosotros los logopedas o los fonoaudiólogos trabajamos con cuadernos, ¿no? Cuaderno, siempre digo de tamaño carta o oficio, cuaderno que les hago trabajar a los papás. Les digo bien claro, ustedes son los que
los terapeutas. Yo soy tu guía terapeuta, porque ustedes son 24/7, están con su niño. Yo no, ustedes vienen una, dos y son por media hora, 45 minutos. ¿Ah? Entonces yo soy tu guía. Entonces para esta guía yo necesito que el papá trabaje, no el niño. Algunas veces los papás se equivocan y vienen y no ha hecho su tarea. Yo le digo, pero la tarea no era para él. Sí, si yo te voy a mandar los dibujos, yo te voy a mandar las palabras, porque las palabras siempre las hago con descripción, ¿ya? Y la descripción tiene que ser tan buena. Entonces pongo, si el papá sabe dibujar, qué lindo, qué bien. Y si no, bueno, es una revista, periódico, sacada de internet o algo, que me pegue. Porque yo quiero la descripción bien, porque le estoy enseñando la palabra. Entonces, en estos retrasos, dislalías, o la intervención que voy a dar de cualquiera de las patologías que estamos viendo y que vamos a seguir viendo, sí o sí tienen que ser con una buena descripción. Y esto tiene que ser trabajado por el papá, ¿no? Entonces el papá sí o sí va a sacar, ¿no? A ellos es como su evaluación, ¿no? Les digo, sí, qué bonito. Entonces el niño se intensiva más, ¿no? Ah, papá. Y si es posible, cuando enseño, digamos, a ese papá, mamá, de las personas que les rodean, fotos de ellos, ¿no? Para decirle, hasta yo mismo le digo al papá, me lo escribes chiquitito abajo, quién es ella, digamos, si es su hermanita, la Bibi, o no sé, la Raquel, ¿no? Entonces yo, mira la Raquel, tu hermana, ¿no ve qué se llama? Raquel. Ah, sí, la Raquel, ¿no? Entonces ya es diferencia individual, ¿no? En cada cuaderno. Entonces, pero sí o sí, con la descripción, cuando hay un retraso, cuando queremos enseñar, digamos, a un niño a decir una palabra, las descripciones, las imágenes son los más factibles para estos niños, ¿no? Y porque sí o sí, cuando ya hablo también, cuando no hay nada neurológico en los retrasos, eh, tengo que sí o sí intervenir antes de los 5 años, 4 años y medio, porque ya les he dicho que ya se vuelve un específico. Cuando hay un lenguaje, un trastorno específico, seguramente, ¿ah? Puede ser que la terapia sea muy, pero le haya ido muy bien, no vamos a tener secuelas. Pero tenemos que tener también y decirle a los papás que cuando entramos a los específicos, cuando entramos a los trastornos específicos del lenguaje o de la comunicación, siempre va a haber una secuela, ¿no? No es del todo recto. Entonces, por eso en los retrasos del lenguaje y ver bien los niveles, ¿no? ¿Y qué está afectando más? Ir con todo, ¿no? Al niño, ¿no? Y como estamos avanzando, ir con todo, ¿no? Entonces, bueno, como les vuelvo a recordar, cuando hablamos de retraso, hablamos de 0 a 5 años. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí sobre los retrasos? Ya. Entonces vamos a hablar sobre los trastornos, vamos a seguir con el trastorno del lenguaje y vamos a ver aquí. En la disfasia. La disfasia es un trastorno del lenguaje ya específico. Este generalmente ya se puede poner de 4,5, ¿ya? ¿Por qué ponemos de 4,5 y de 5 para adelante este diagnóstico? Porque nos estamos viendo directamente con la etapa escolar, ¿ya? La etapa escolar es, ya se ve ahí, ya ven pre-kinder, kinder, aunque ese último me he topado con un colegio muy caro, pero re caro, así, no les voy a decir el nombre, pero pre-kinder, hasta ahora veo uno de mis pacientes que no hace trazos, no tiene tarea, y más está aplicando el idioma de ese colegio, ¿no? Bueno, son metodologías, pero que lo llevan, ¿no? A provocar, si no le enseño colores, o todo lo que le enseño, tal vez la metodología en el colegio, no quiero meterme mucho en eso, y por la tarde no hay nada,
una tarea de la metodología, pero bueno, puede provocar un retraso en mi criterio, ¿no? No estoy hablando por aquí, ¿ya? La disfasia. La disfasia es una alteración profunda y duradera del mecanismo de los lenguajes, ya ven que es específico, donde está afectado todos los procesos de adquisición, ¿ya? Ahí vamos, comprensión, expresión, funcionalidad, ¿no? La organización semántica, la morfosintáctico, ¿ya? Pueden obedecer a lecciones cerebrales, ¿ya? Demostrables o no, ¿ya? Entonces, si hemos dejado que el retraso continúe, esto se puede volver una disfasia, ya por la edad. Ya, ya no podemos colocar el retraso porque ya es de 0 a 5 años y esta ya vamos a ir contando como algo más específico, porque ya los niveles también van a ir separando, ¿no ven? Puede ser demostrable porque la fase hemos dicho que era A y DIS, ¿no ven? Y hemos dicho también que era causado por una lesión cerebral, ¿no? Por una alteración, por directamente un accidente, ¿no? Pero ¿qué pasa con la disfasia? Puede ser demostrable y no demostrable que tiene algo neurológico, ¿ya? Lo neurológico sería directamente la caída que ha tenido, como les decía, se ha caído y ya, entonces ha hecho un porcentaje, una pequeña alteración justamente en la fisura de Broca, y entonces esto ha afectado, y esto se va a volver una disfasia, ¿ya? Puede presentarse la inteligencia normal en la disfasia, porque estamos hablando de disfasia, ¿no? Y como ayer les decía que la fase algunas veces todo está bien y el lenguaje está mal, ¿no? Igual lo puse con la disfasia, ya, pero la evolución siempre será más lenta dentro del expresivo. Su clasificación puede ser tantamente comprensiva, expresiva, mixta. No he colocado aquí porque solamente creo que hay un libro en, en Bolivia, que lo tengo yo, que es una ¿verdad? Habla sobre Bobat. Bobat dice que hay una disfasia motora y por hechos del destino he encontrado un niño con una disfasia motora. Les voy a explicar ahorita, digamos, a qué se refiere una disfasia motora, ¿no? Entonces, nos vamos a volver a ir con la clasificación, que está más que es la comprensiva, la expresiva y la mixta, ¿ya? Cuando hablamos de la disfasia comprensiva, que generalmente siempre va a rasgar y va a jalar a la expresiva, ¿no? Entonces podemos colocar nosotros como diagnóstico o les va a llegar a ustedes, ¿no? El diagnóstico disfasia mixta a predominio expresivo. ¿Qué quiere decir esto, no? Que hay un lenguaje, un trastorno del lenguaje específico, ¿ah? Donde el comprensivo y el expresivo están alterados, pero bien alterados, pero el más predominante va a ser el expresivo. Siempre en una disfasia, ¿no? Siempre va a jalar más. ¿Por qué? En el retraso del lenguaje, los niveles de edad cronológicas y de lingüísticas no varían tanto, ¿ya? No van a variar mucho, pero así abismal no. En la disfasia sí. Este niño puede tener 8 años, 9 años, 10 años. A partir de los 10 años, por si acaso, cualquier, cualquier diagnóstico del desarrollo se vuelve como secuela a partir de los 10 años, ¿sí? Entonces van a estar colocando ahí en su apunte, ¿no?
Entonces, menos en lo físico. En lo físico creo que es a partir de los 8 años, ¿no? Los fisioterapeutas que el otro día tuvimos reunión con ellos y ellos ya contaban como secuela de PCI, de algún ya como secuela, no motor ni psicomotor por si acaso. Estoy hablando de los PCI, que ellos ya cuentan como secuela desde los 8 años. Nosotros ya contamos desde los 10 años, ¿no? Entonces ya a partir de los 10 años ya no es ya no solamente es una disfasia, sino ya llega una secuela de disfasia, porque hay un término, una estructuración también en el lenguaje que debemos, bueno, que está en la nomenclatura de la instauración del lenguaje. ¿Hasta qué edad podemos instaurar? Y hasta qué edad, digamos, se va a quedar esto y esto. Funcionalmente podemos hacer mucho, ¿no? Funcionalmente, pero ya la instauración de la palabra y eso ya se quedan en una cierta edad, ¿no? Entonces ya va como secuela, porque eso sí o sí va a seguir, va a seguir, va a seguir, pero tenemos que enseñarle tips, que los tips son los sinónimos, son los más adaptados para la intervención en la terapia, ¿no? Que se da, ¿no? Y entonces la disfasia, como les digo, un niño de 8 años puede tener el aprendizaje de 6 años, ¿ya? Donde su CI ya está afectando, porque el lenguaje es, aunque no le crean o defiendan mi área, es un mundo, lo es todo, es la comunicación. Si no nos comunicamos, no vivimos, no hacemos interacción, no razonamos. El lenguaje y la comunicación es todo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con este niño, no? Ya vemos el CI, ya nos apoyamos al psicólogo cuando hay una disfasia, porque cuando hay disfasia el comprensivo va a estar afectado, ¿sí? O sí, ¿ya? Bueno, sí o sí cuando hay una patología de base. Algunos no tanto, pero para esa edad de 8 años, sí, ¿no? Entonces, estamos suponiendo que es un niño de 8 años que tiene un comprensivo de 6 años y medio y el expresivo lo tiene de 3 años. ¿Ven la diferencia? O sea, el nivel está re bajo, pero re bajo, o sea, ya es muy específico. Por eso es que se le pone disfasia mixta a predominio expresivo, porque ya está remarcado, o sea, ya no es como un retraso, que están ahí, sí, todos los niveles están chocando, pero quieren y no quieren, ¿no ve? En la disfasia no, la disfasia va a ver el comprensivo y el expresivo va a superar de los 2, 3 años. O sea, va a haber un margen, pese que hay otro margen en su edad cronológica, ¿no? A veces también solamente se puede hablar de disfasia expresiva. Eh, Ahora sí me han llegado muchos niños con disfasia expresiva. Les voy diciendo por qué, ¿no? Vamos a primero pasar a la sintomatología de la disfasia para yo decirles, digamos, en qué patologías me está apareciendo mucha esta disfasia, ¿ya? Entonces, la sintomología va a ser el desarrollo y la locución lenta, ¿ya? Vocabulario, ¿no? Y va a haber múltiples dislalias, lo que les estaba diciendo, ¿no? ¿Ya? Y un desorden fonológico, ¿ya? ¿A qué me refiero? A la discriminación. Lo fonológico, por si acaso, fonológico, fonético. Fonético son los fonemas. Fonológico es la descripción, el razonar, el pensar, el conocimiento, de percibir, de escuchar, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? Y en un orden fonológico, ¿no? La semántica, la pragmática están alteradas, ¿ya? Camufladas tal vez por el contexto, ¿ya?
porque ellos lo van a camuflar muy bien, ¿ya? No va a haber mucha descontextualización, pese que hay, ¿ya? Que la semántica y la pragmática están alteradas. En un rato se va a desviar la disfasia y se va a ver la descontextualización ahí. Desde que ellos en el contexto mismo, quizás miran y otra vez, bueno, ¿no? Los gestos no simbólicos, los representativos, la déficit de atención, ahí ya estoy marcando un, eh, eh, un diagnóstico, ¿no? Que manejan, como ya les he dicho ayer, los psicopedagogos, ¿no? Los psicólogos, ¿no? Que puede llevar a una consecuencia, a una disfasia mixta predominante, ¿no? A una disfasia expresiva. El sistema funcional del lenguaje, que les estaba diciendo, la IFL, están alterados, la vegetativa también, la articulatoria básicamente. Aquí dice normales, ¿no? Y sí, ¿no? Pueden comer, efectivamente, pueden articular, ¿no? Algunas palabras, pero digamos, van a estar alteradas también, ¿no? Por eso les puse básicamente. Ya. Generalmente los síndromes de Down tienen esta disfasia. También los de discapacidad intelectual. Y también, aunque es un diagnóstico diferencial, por eso es que no se le coloca un TDAH o un déficit de atención directamente, juntamente con la disfasia. ¿Por qué? La, la disfasia, han visto que sus niveles son graduales, graduales. ¿No? Y este niño, al no poder hablar, no poder expresar, empieza a explorar como un niño sordo, ¿no? Ahora, es como yo el otro día le dije al doctor, creo que voy a bajar mi consultorio de juguetes, porque aquí vienen y me hacen, ¿no? Porque entra un disfásico y es orgar, a mirar, si quiere sentarse, que no sé qué. Y a veces la disfasia se puede interpretar como un TDAH, una alteración de la conducta, pero no es porque sea un hiperactivo, no, sino porque le está explorando, porque quiere ver, porque quiere hurgar, que ese rato quiere hacer todo. Y muchos dicen, no, sí tiene TDAH, sí, con hiperactividad, sí, sí, sí. No, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, si ese niño no me hace caso, se llega y hurga, entonces le digo, Pepe, sentate, y si él agarra y me mira y se sienta, le digo, vamos a trabajar, sí, ¿no? Entonces ya estoy viendo que me obedece. El hiperactivo generalmente no obedece. A la segunda, tercera vez sí obedece, ¿no? Cuando ya levantas un poquito la voz, cuando ya dices, bueno, ya basta, te he dicho que te sientes, y en los 5 minutos sigue parado, entonces ya ves. Pero muchos de los disfásicos, hay, algunos terapeutas, colegas míos, han interpretado esto como algo hiperactivo, como un TDAH. Entonces le ponen los indicadores y yo les digo, y cuando llego yo con la noticia que tiene disfasia, me dicen, no, ya, descartado el TDAH, ¿no? Porque son dos, como les digo, dos diagnósticos muy diferenciados, ¿no? Y también dentro de la disfasia, como ya les digo, cuando es muy raro o cuando realmente lo necesitan el diagnóstico, ponen CI límite, o sea, capacidad intelectual límite, y abajo le ponen disfasia mixta expresiva. Algunos no le colocan el CI, porque dentro de la disfasia estoy corroborando yo, cuando es mixta sobre todo, estoy corroborando que ese niño de su edad cronológica, como les decía, de los 8 años,
está en un nivel, está con una capacidad límite. Entonces muchos psicólogos ya no colocan ya esto. Ahora cuando sí al colegio quieren siempre saber su capacidad, ¿no? Pero está emergido, está dentro de la disfagia, la capacidad intelectual, cuando es mixta. Cuando solamente es la disfagia expresiva, nada, no hay nada, no hay nada, todo está bien, comprensivamente, ¿no? Ahí. Pero es como te digo, o sea, cuando a veces mi colega, el psicólogo, me mira y dice, ¿tienes disfagia? Ya, él le coloca en su historial, sí, seguir límite y todo eso, pero ya cuando va a salir el informe, ya no se le coloca, porque ya sabe que dentro de mi disfagia, igual, cuando hay conducta, igual cuando ve y me dice, ¿verdad que has visto disfagia? Sí, porque es, eh, generalmente, como les he dicho, cuando hemos hablado de los trastornos del habla, los chicos con TDAH tienen disfalias, tienen brotipemia, algunos por ahí sí hay asociados con trastorno de la ansiedad, tienen una disfemia, ¿no ves? Y así. Entonces me miren, segura, entonces, sí, entonces ya dentro de 6 meses lo evaluamos a ver si yo te gano o si es siempre era eso, ¿no ve? Entonces entre los 6 meses tenemos que competir, que ese niño salga bien y que quien tenía la razón también, ¿no? Porque cada 6 meses se debe reevaluar al paciente, ¿no? No es al mes, ¿no? Algunos colocan en los consultorios al mes, ¿no? Pero eso es para, digamos, la evolución o el proceso que está tomando o porque ya hemos aumentado ¿cómo se llama? La sílaba y ahora estamos entrando a tetrasílaba o trabadas o diptongos, ¿no? Entonces, para eso. Porque realmente los niveles no van a cambiar en un mes, ¿no? Entonces, y es como el certificado médico. El certificado médico solamente te va a valer 6 meses, ¿no? Está establecido. Entonces, igual nosotros, ¿no? Cada 6 meses y anualmente tenemos que hacer su informe y ahí ya vemos el cambio. Ahí ya vemos cómo se está estructurando realmente al venir en las terapias y ya si este niño va a continuar con terapias o no, ya entonces, ¿no? Eso, ¿ya? Ahora les voy a hablar de mi librito, ¿ya? Sobre la disfagia motora. La disfagia motora eh, es bien difícil, realmente tienes que hacer muy bien la observación o muy bien la evaluación para realmente tomar esta decisión cuando hay una disfagia motora. Este niño, como les digo, por hechos de la vida, me encontré con un niño con disfagia motora. Le he puesto de todos los diagnósticos. Y ustedes no saben cómo he sufrido hasta que he encontrado el libro. Me ha hecho leer, me ha hecho... Hay muchos niños que me han vuelto a hacer leer. He vuelto a la U a leer todos mis libros para saber qué es lo que realmente tenía, ¿ya? Porque neurológicamente estaba bien. Eh, lenguaje estaba bien. Pero este niño tenía un tic, ¿no? Que cada vez que decía hola, empezaba, hola, mamá, ¿cómo estás? Y se apoyaba en todo su cuerpo. Pero cuando estaba así solo, sin su movimiento, no podía hablar. Empezaba a tener distorsiones, omisiones, de todo. Entonces, primero le hemos puesto retraso, porque cuando estaba sin apoyo a su cuerpo, empezaban todas las alteraciones. ¿Cómo se vio esta sintomatología, no? Empezamos con terapias, ya, pero y él se empezaba a poner nervioso y creo que estábamos provocando hasta un trastorno de ansiedad en el mismo tiempo, pero empezó a verse, ¿no? Y le decía, un día le dije, anda, tráeme las pictogramas que están ahí en el cajón. Se paró. No sé qué chiste hice,
Y él se giró y me dijo, ja, 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 y empezó a hacer este tipo de movimientos que yo noté y dije, ¿estás hablando bien? ¿No? Sí, me dice, y vuelve a hacer otro movimiento apoyándose a su cuerpo. Y seguí. Y lo empecé a notar. Y agarré el libro y dije, bueno, voy a ver Bobat. Bobat que es casi leyenda y es como el Dios para los vicios, ¿no? Y me puse a ver de lenguaje solamente. Y ahí encontré la disfasia motora, ¿no? Y todas las sintomatologías que decía en la disfasia motora era este niño, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos con la terapia, no? Sí o sí me apoyé a físico, en primer lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque este niño se, seguramente no ha tenido, o sea, por eso es tan importante y ahora para mí en la evaluación es tan importante decirle, ha caminado, ha gateado, a lo cuánto tiempo se ha sentado sin apoyo, ¿no? Entonces, todo esto pregunto porque sí o sí estoy descartando ahora, ¿no? Alguna disfasia motora, ¿ya? Que va a afectar a su lenguaje, que sí o sí, ¿no? Porque sí o sí, yo estoy hablando y me estoy moviendo, puede estar ahí, no me voy a apoyar para hablar algo, ¿no? Entonces, ¿por qué puedo estar haciendo otro movimiento, pelando una papa y seguir hablando con mi hija, no sé? Y puedo estar haciendo eso, desligándome de mi cuerpo. No que mi cuerpo se apoye para que yo hable y para que el lenguaje hable. Bueno, para su conocimiento, ¿ya? Y tal vez no van a tocar este diagnóstico, ¿no? Pero hay este diagnóstico, ¿no? Quería compartirles este diagnóstico. Vamos a ir con el otro, ¿ya? Este que es el más frecuente y es el menos conocido también, el desorden semántico, ¿ya? Esta alteración es una estructuración y elaboración de códigos, con lo que se permite al acceso de los niveles de generalización, perdón, abstracción más alto, cayendo en un desorden pragmático. En el desorden semántico hay cuatro insuficiencias, o tres, perdón, tres insuficiencias, ¿ya? Está el déficit o insuficiencia, a mí me gusta decir insuficiencia, no déficit, ¿ya? Pero en los libros están así, déficit o insuficiencia, ¿no? Yo coloco desorden semántico, guión, insuficiencia semántica pragmática, puede ser, o puede ser insuficiencia fonológica, semántico, o puede ser insuficiencia léxico y sintáctico, ¿ya? ¿Qué pasa con el desorden semántico? En el desorden semántico vamos a ver que el comprensivo va a predominar que el expresivo. Ahí ven la diferencia de los retrasos, de las disfasias, ¿no? Que siempre hacen predominante el expresivo. En el desorden semántico no. En el desorden semántico el niño puede hablar perfectamente, no tener ninguna dislalia, ninguna dificultad de alteración de movimiento articulatorio, no va a presentar nada de eso, pero sí lo comprensión. Y este diagnóstico, por eso les digo, no es tan visible eh, que vayan y o encuentres un diagnóstico, pongan desorden semántico, insuficiencia, ¿no? Ahora sí lo estamos utilizando porque sí hay mucho, porque se ha desbordado, creo que estamos de moda los TDAH y los TEAs este año, ¿no? Entonces, este desorden semántico se va a ver en la comprensión, ¿no? Entonces, como ahí mismo lo dicen, en la insuficiencia semántica, pragmática, fonológica, sintáctica, léxico, ¿no? Entonces el niño empieza como, hola Pepito, ¿qué has hecho? Y mi perrito ha ido al parque y estaba en el parque y ha jugado, pero te estoy preguntando qué has hecho hoy día. Y te cuento que mi abuela, una descontextualización así.
única, ¿no? Esos son los más fáciles, ¿no? Cuando hay descontextualización así bien definida, rapidito notas que son de, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando vos haces la evaluación, cuando haces una evaluación en base al desorden semántico, yo ya me guío en los ítems, ¿no? Ya veo bien mi, mi test y ya voy haciendo preguntas semánticas, ya no tanto la, lo expresivo, porque veo que está hablando bien, expresivamente no hay nada ahí, ¿no? Entonces ya me voy guiando, entonces empiezo a contar historias como, a ver, me vas a escuchar bien. Anita tenía una muñeca de porcelana de ojos azules con un vestido amarillo y se alegró mucho ese día, pero llegó por la tarde y se cayó porque era de porcelana y Anita lloró mucho. Así de rápida es eh, la historia que le contaba. Y le digo, ¿me puedes reproducir? Y él empieza, y si me reproduce, ha hecho una buena discriminación auditiva, fonológica, ha agarrado, digamos, todo eso. Y si no, empiezo a ayudar, y me dice, y le digo yo con las preguntas que se llamaba a la niña, qué colores eran los ojos de la muñeca, de qué estaba hecha la muñeca, qué ha pasado por la mañana y por la tarde. Entonces veo espacio, tiempo, en solamente una pequeña historita que le he dicho y que les estoy diciendo a ustedes, puedo sacar ahí todo lo semántico de esto, ¿no? Entonces veo también los absurdos, las analogías, diciéndole, Juan estaba jugando en el parque, estaba columpiando en el columpio, y plum, se cayó. Vino un señor y le ayudó. Vino el policía y arrestó al señor. Así de fácil. Y el otro es como, ah, repetime. o, eh, y entonces yo le empiezo a cuestionar, ¿no? Y a decirle quién estaba jugando, con qué estaba jugando, en dónde estaba jugando, qué pasó con el señor y por qué lo arrestó el policía. ¿Está bien o está mal? ¿No? Entonces son preguntas que se hacen a esto, ¿no? Ya son más analógicas, más con razonamiento lógico, con absurdos, porque le puedo decir, yo mismo utilizo mucho mis lentes para hacer esta pequeña pregunta. Le digo, yo iba por el Prado con mis lentes, agarrando mis lentes con mis manos en el bolsillo. Ya, pero si estabas agarrando tus lentes y estás funcionando. No, no se puede eso. O sea, no se puede hacer estas dos cosas. O les pongo, les digo, me voy a quitar los lentes para ver mejor, ¿no? Entonces, el niño empieza a decir, si utilizas lentes es porque estás mal de la vista. O sea, son así, ¿no? Las preguntas tienen que ir ahí. Entonces, tú ves ahí el desorden semántico, porque algunos me dicen, eh, y pueden tener la razón, porque las preguntas analógicas son para analizarlas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, del niño, me pueden decir, sí, está bien que el policía le ha arrestado porque no se puede agarrar un niño. ¿Tendrá razón? ¿No tendrá razón? ¿No? Entonces, ahí es la discusión, ¿no? Ahí ya veo bien en qué etapa está cayendo, ¿no? Entonces, eh, tenemos que ir viendo una metodología. Generalmente yo tengo un texto de 3 tomos y les hago ver esto de la analogía, ¿no? Está absurdos, están razonamiento lógico, está de todo en ese librito. Y entonces sí o sí voy tomando para que ellos puedan hacer, puedan ir, ¿no? Entonces, los ítems de cada uno de estos tres, ya lo que ya están leyendo, o bueno, lo van a ir leyendo cuando esté la diapositiva en la plataforma, ya, que va a estar yo creo que hasta en la noche ya va a estar porque lo voy a mandar al ingeniero, ya, es su ítem en la insuficiencia. Como les he dicho, el desorden semántico es esto, y ahí su clasificación, que están insuficiencias, ¿no? La primera insuficiencia es semántica pragmática, el desarrollo del lenguaje aparentemente es normal, ¿ya? Escolarización con retraso escolar.
¿Ves? Ya no estamos yendo a lo comprensivo. Por presentar pobrezas en la significación y déficit de las redes semánticas. Estamos hablando ahí todo, ¿no? Déficit de la comprensión del discurso. ¿Ves? Entonces, más ha aparecido estas insuficiencias semánticas pragmáticas, ¿no? Y en los TEAs, por generalidad, sí, vamos a hablar de un diagnóstico que yo manejo para los TEAs más adelante igual, ¿ya? Es medio orinoso para contar. Ya, y también está la insuficiencia fonológica y sintáctica. Este va a haber un retardo de adquisición de locución del lenguaje. Aquí un poquito se puede presentar alguna, pero alguna dislalia, no se puede decir como una dislalia, sino que no, la palabra indicada no está, digamos, no está dentro de esa justamente narración que va a hacer, ¿ya? Un déficit y fluidez en la palabra, que pueda hacer esto que estamos haciendo, ¿no? Su CI verbal bajo. Ya ven que la comprensión otra vez está bajita, ¿no ven? Con vocabulario alterado. Ya cuando hablamos de vocabulario es expansión de la palabra, no la expresión oral, ¿ya? Y la conversación relativamente alterada. Esa es la insuficiencia fonológica sintáctica, ¿ya? En la insuficiencia léxico sintáctico, ¿ya? Vamos a ver un retardo en la adquisición del lenguaje, pero es un retardo, no es mucho. Articulación conservada con déficit de estructuración de fluidez de la palabra de las frases con múltiples titubeos, ¿ya? Y falsas iniciaciones de habla, ¿ya? Impresionando como sea una disfemia, ¿ven? Hemos dicho que la disfemia comprensivamente no estaba alterada, ¿no ve? Pero en esta hay unos titubeos, unos bloqueos, una repetición que nos hace aparentar que fuera una disfemia, pero no lo es. ¿No? Por eso tenemos que ver bien, tenemos que observar bien en la evaluación para ver, ¿no? Dislalias fonológicas de discriminación auditiva, ¿ya? No estamos hablando de fonemas, ¿ya? Semejante a un hablado infantil. Pueden tener una voz infantilizada en el léxico sintáctico, ¿ya? Comprensión relativamente alterada. Ven en los tres insuficiencias que el comprensivo está más bajo y es el predominante a los otros trastornos, ¿ya? Hasta ahí todo bien, ¿no ves? Ya. Aquí, como les estaba diciendo, generalmente este diagnóstico de la desviación de los procesos primarios del lenguaje, secundarios y cuadros psíquicos, se dan a los TEAs, ¿no? Que también pueden llegar a tener, yo lo pongo en los TEAs, ¿ya? Porque este diagnóstico antes se ponía solamente para los sordos, pero se ha visto que hay muchos ítems que hacen aparentar que un niño TEA pueda tener sordera, ¿no? Dicen, no, no me escucha nada, no sé qué. Y el neurólogo generalmente dice, sí, a ver, para descartarle, vamos a pedir una audiometría, ¿no? Para ver si es o no es, ¿no? Hay esta desviación o detención del desarrollo del lenguaje, síndrome conductual caracterizado por un desarrollo emocional, social y lingüístico anormal, ¿no? Porque por eso les he puesto, ¿no? Trastorno persistente del desarrollo que inicia de los 24 meses a 30 meses de edad. Ahora esto ha cambiado, ¿no? Justamente el viernes vino el neurólogo, doctor Reque, y ya en la asociación de neurólogos ya estaban poniendo que se puede registrar el TEA un poquito más antes, ¿no? Si es evidentemente sus sintomatologías que tiene, ¿ya? Antes, con el DSM-4, todavía hace 2 años atrás, se estaba manejando que es una desviación, ¿no?
no es un retraso. Ese niño no ha hecho un retraso en el lenguaje porque en la clasificación de estas desviaciones es verbal y está el no verbal, ¿ya? Entonces, ¿por qué decimos? Ahí dice desviación de los procesos primarios del lenguaje, ¿ya? Estaba yendo bien, ha habido un retroceso, no un retraso, retroceso, ¿ya? Entonces, ha habido un retroceso donde este retroceso ha bajado de nivel. Por ejemplo, cuando hay el verbal, generalmente los papás dicen, todo estaba bien, su desarrollo estaba súper bien. Llegué un día a la casa, en una semana ya no quería hablar, no quería hacer esto, no escuchaba, andaba inhibido, ¿no? Y he empezado a tener conductas no de alteraciones, digamos, gritar, tirarse, hacer relinches, cosas que nunca lo hacía. Entonces ahí vemos la desviación, ¿ya? Entonces, en la desviación también del lenguaje, que él estaba con que los balbuceos mamá, papá, ¿no? Ahora, por ejemplo, está de moda el TEA. Generalmente, digamos, cuando era el DSM-4, yo todavía colocaba TGD, ¿no? Y le ponía un retraso de lenguaje, porque estábamos todavía en esta actualización de cómo a un TEA ponerle realmente el este. ¿Por qué? Porque como son variables, un día te pueden hablar, el otro día no, el otro día te pueden hablar perfectamente, y tú qué vas a hacer, al otro día le vas a cambiar y le vas a decir, no, cronológicamente normal del desarrollo del lenguaje, ¿no? Si ya lo habíamos puesto un retraso del lenguaje hasta con niveles, ¿no? En esta desviación de los procesos primarios del lenguaje, ya, no me estoy metiendo tanto a secundario ni a cuadros psíquicos, ¿no? Porque eso ya es, nos vamos a quedar solamente aquí, aparte del chao, ¿ya? Nos vamos a quedar aquí. ¿Por qué? Porque en los niveles también, yo en las desviaciones de los procesos primarios del lenguaje, voy a tocar y voy a reforzar mis niveles. ¿Ah? Aquí, por ejemplo, yo, como les digo, algunos colocan TEA, trastorno del lenguaje asociado o secuelas de un TEA. Hay algunos que colocan así por si acaso, los diagnósticos, ¿no? Yo no coloco nada, directamente el TEA, porque dentro del TEA está mi desviación de los procesos primarios. Donde yo me voy a regir son en mis niveles, y él comprensivamente con cuántos años está, expresivamente con cuántos años está y funcionalmente con cuántos años está. Por eso esos tres niveles sí o sí tenemos que manejarlos muy bien. ¿Ya? Entonces, en las desviaciones de los procesos primarios están las dos clasificaciones. Cuando es verdad, cuando llega a adquirir el lenguaje básico, pero tardíamente, ¿ya? Con características de jergas, ecolalias, que son las más comunes, ¿ya? Inmediatas inmediatas e inmediatas, ¿no? Ausencia del yo, ausencia del contacto visual y rechazo al contacto corporal, que pero pueden tener una buena memoria. El no verbal es ausencia oral, ¿ya? Sin aparecer, será aproximadamente entre los 4 y 5 años, con características por palabras sueltas, sin sentido ni criterio, ya que pueden mantenerse con un diagnóstico según una discapacidad intelectual. Tenemos que recordar que el TEA no es una discapacidad, es una condición, pero puede llegar a ser discapacidad si no estimulamos bien, si no el diagnóstico no lo tenemos ya registrado, no estamos en terapias, lo dejamos así,
Es como cualquier niño, ¿no? Si no le enseñas, fácilmente se puede volver una discapacidad, ¿no? Y los TEAs ocurre esto, ¿no? Si no tratamos, o si viene siendo ya que venga con un cuadro psíquico, ¿ya? Psiquiátrico, o con algo dañado neurológicamente, porque eh, en el DSM-4 y hasta 2 años atrás o 3 años atrás, era muy arriesgado poner TEA y TDAH juntos, pero ahora sí, porque hemos visto, ¿no? Ya visto con la experiencia, ¿ya? Y con muchos se ha visto que sí o sí son dos diagnósticos muy aparte, pero sí hay TEAs que sí tienen sí o sí esta hiperactividad, ¿ya? Que está fuera de su autoestimulación, fuera de su ítem de algunos de arriesgarse al peligro, de estar al filo, ¿no? Fuera de esos ítems que sí o sí es TEA, se ha presentado que hay un TDAH, ¿no? Que hay trastornos de ansiedad. Por ejemplo, yo tengo un niño con síndrome de Down y TEA a la misma vez. No sé quién sufre más de él o yo a veces, ¿no? Porque cuando le entro a la crisis, yo sé cómo voy a manejar a un síndrome de Down. Yo sé cómo le voy a ir dando la terapia, ¿no? ¿No? Entonces, mi metodología, sé cómo voy a trabajar, su macroglosia, la lengua está más grande, entonces voy a empezar con ritmo y fluidez y todo esto. Pero dentro, más su patología de base, tiene su condición de TEA. Esta condición de TEA, a veces, como nosotros decimos, este síndrome de Down va a tener discapacidad intelectual, me muestra factores que realmente me sacan y sacan del tema que es un síndrome de Down. Porque los síndromes de Down no pueden, bueno, dependiendo al cariotipo, ¿no? No puede ser, digamos, una suma una aritmética tan precisa y a veces sale de este síndrome de Down y es esta aritmética que yo me quedo así, de trabajo ¿cómo se llama? Tu Down o de trabajo tu TEA, ¿no? Y entonces a él, digamos, le tendría que poner síndrome de Down, disfasia mixta a predominio excesivo, más las desviaciones por el TEA, ¿no? Entonces, si vemos, lo voy a llenar de diagnósticos este niño. ¿Ya? Cuando nosotros podemos poner un diagnóstico cuando realmente es evidente y ya tenemos un apoyo de un médico que lo ha visto primero por el síndrome de Down, entonces nosotros sí podemos poner, digamos, ¿no? Síndrome de Down porque es evidente. Y pero mientras no tengamos la evidencia, no se ve nada, no tenemos ni esto, solamente los fonoaudiólogos o los logopedas debemos poner solamente el diagnóstico del lenguaje, nada más, ¿ya? Entonces, como les decía, el TEA es así, ¿no? El verbal, por ejemplo, eh, hablar de TEA también es una complejidad, es algo grande. ¿Por qué? Porque en el DSM-4 de hace 10, 7 años atrás que se manejaba el DSM-4, no era un espectro el autismo, ¿no? Ahora ya es un espectro, ya es un todo. Antes se manejaba como síndrome Asperger, no sé si se acuerdan, ¿no? Síndrome Asperger, que estos niños con las desviaciones verbales, un as al hablar, ninguna alteración, ¿ya? Sí, su voz es un poquito como que por su misma condición, no hay un nivel de esto que yo les hablo, ¿no ven? No hay, ¿no? Entonces sus ritmos y fluidez están un poco alterados, es como una voz, por eso es que les decía que este diagnóstico también se manejaban con los sorditos, porque los sorditos, como les estaba explicando en mi papucia, tienen un ritmo así, ¿no? Recto.
mal esto, porque como ellos no se pueden escuchar, no pueden, digamos, afinar el sonido, subir agudo, grave, nada de esto, entonces su voz es que habla, ¿no? De cerdito. Lo mismo le pasa al TEA, te habla con esta línea, ¿no? Entonces, está feliz, pero mamá, voy a hacer esto, sí, es que yo tengo que hacer esto, ya, y has comprado esto, o sea, no hay esto como, y, y como decirte, hoy es mi cumpleaños, ¿no? Entonces, hoy es mi cumpleaños, ¿no? Sí, me van a hacer esto, y son cosas que es así, suerte. Pero cuando hay el verbal en un Asperger, que me encantan los Asperger, les sigo diciendo, pese que son está dentro del TEA, ¿no? El síndrome de Asperger, ¿ah? Es una pelea única, porque como ellos son cuadrados, en su lenguaje verbal es cuadrado también, ¿no? La definición que ellos les hayan enseñado, ellos le van a decir, ahí no hay escape. Si el libro es de regalo, es de regalo, ¿no? Está forrado de regalo. No me puedes poner esto en una caja, no, porque es para el libro, ¿no? Entonces las definiciones son rectas también para ellos. Y entonces, en la terapia, en las intervenciones de los TEAs, tienes que hacerles ver, ¿no? Sobre todo en los Asperger, tienes que hacerles ver que hay otro, que se puede hacer otro, y que hay 20 caminos, no solamente uno, ¿no? En los verbales va a haber esta ecolalia, en los TEAs, ya, pero es algo, la ecolalia es lo que se repite la palabra. Si yo digo hola, el otro me dice hola. Si yo digo algo así, es como cuando los niños juegan, ¿no? A imitarse, a repetir, o el lorito que te habla lo mismo, ¿ah? Esa es la ecolalia, ¿ya? Repetición. El eco, la línea, ¿ya? Escuchas tu propio eco, ¿ya? Y entonces, el terapeuta, la madre, la familia, hacemos este dificultad de la ecolalia, nosotros metemos a estos niños, porque nos enfocamos más en que haya reproducción de la palabra. Nos enfocamos más en que este niño hable, y hable, y hable, y hable, y hable, y hable, porque tiene que hablar, ¿ya? Cuando estamos haciendo, nosotros mismos estamos llevando a esta ecolalia. Y entonces, en su condición, el niño nos mira cuando decimos, di mamá, 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 mamá ha dicho mamá, y nos ve feliz. Entonces, en su condición, dice, bueno, se ha puesto feliz, que se ponga feliz. Entonces voy a repetir siempre la palabra, ¿no? Y entonces el niño empieza a repetir, repetir, repetir. Y también nosotros, como les digo, yo mando el cuaderno y hago repetición de palabras y descripción. Entonces, ahí estoy metiendo también hola, porque quiero que describa, porque quiero que vea de qué palabra está, qué complementa, cuál había sido su definición, su concepto, su de la palabra. Entonces, yo hago esto, ¿no? Entonces yo meto, los terapeutas somos los que metemos realmente la escolaridad, porque es que nos estamos sí o sí envasando a la reproducción. Queremos que hable, porque si no se va a volver en no verbal, ¿no? Entonces, sí o sí, tienen que pasar por la escolaridad y nosotros metemos la escolaridad realmente a los niños con TEA, ¿ya? Sacar la ecolalia ahí o luego a la otra etapa y lo otro más difícil también, porque ahora ya no quiero que me repita, te estoy preguntando, ¿ah? Tú me tienes que responder, ¿estás bien? Y en lo que dices, sí, estás bien. No, te estoy preguntando si tú estás bien. Entonces, ahí mismo dice, ausencia de yo y tú, ¿no ves? Porque como ellos se hablan en tercera persona, es como decir, el Pepe quiere agua. Dime, tú quieres agua. El Pepe quiere agua. O el Pepe ya quiere salir del consultorio. Entonces se habla en tercera persona en el mismo. Entonces hay una ausencia de tú y yo.
y sigamos arrastrando la cola. Bueno, en las desviaciones de los procesos primarios, como les digo, este diagnóstico sí o sí se va directamente para los TEAS, ¿no? Puede haber casos que en las desviaciones van a ver a un hipacusia metido, ¿no? Que tenga hipacusia sordera y que alguien haya puesto una desviación de los procesos primarios, entonces también entra, ¿ya? Para no irnos más, y ya solamente nos faltan unas, el trastorno de deglución, ¿ya? Eh, Vamos a hacerlo rápido para terminar. El trastorno de deglución es una alteración de los procesos fisiológicos ya encargados de llevar el contenido bucal al estómago, al esófago ya y después al estómago, asegurando siempre la protección de vías respiratorias, ya las alteraciones de la etapa inicial que afectan al paso de la laringe, faringe, esófago, ya superior que constituye una de las denominadas disfasias altas, ya principalmente causadas por un trastorno que son de tumores, cáncer y afecciones neurológicas, ya las disfagias. Las disfagias generalmente son lo que ustedes han visto como los reflujos que les decía, ¿no? El no poder tragar y todo esto. Siempre la disfagia, vamos a ir rapidito, ¿ya? La disfagia es una alteración de deglución, ya, está dentro del trastorno de deglución. Esto pasa por una alteración, lo van a ir leyendo, ya, pasa por una alteración de un accidente, ya, de la lesión cerebral del cerebro, ya estos problemas, estas personas tienen un problema, digamos, de acceder a alimentación, por eso es la traqueostomía, ¿no? De deglución, ya generalmente sufren, ¿no? Cuando algo está en la garganta, estas personas empiezan a toser. Algunos de ustedes haya debido tener una tos así, un atragantamiento y se siente de lo más peor en la disfagia. Um, es normal que tengan estos síntomas, ¿no? Y es bien frustrante y es un trauma, entonces, hasta beber el líquido y todo eso, y entonces por eso generalmente se le hace la transfectomía para que sí o sí de aquí ya no pase y esto ya no se vuelva, ¿no? Estos sí o sí va a estar asociado, como les digo, a una patología más, ¿ya? Tal vez sea un cáncer que estábamos diciendo, ¿no? Tumores de la garganta, bocio, todo eso, o también que sea un parálisis, ¿no? Cerebral, ¿no? Embolia, AVD, ¿no? Todo esto que va a provocar una disfagia, ¿ya? Dentro de la deglución, de trastornos de deglución, está la cialorrea, ya que la cialorrea es el acumulo, ¿no? De saliva. Generalmente la cialorrea sí o sí está asociado a un igual, ¿no? A algo neurológico, alguna enfermedad neurológica o anomalías bucales, ¿no? Que tenemos, que hay, por ejemplo, ¿no? Es, dentro está la deglución, la alteración de la deglución, ¿no? No quiere decir que si algunas veces estamos inconscientes, o sea, nos inhibimos las personas y se cae, ¿no? Y hacemos rapidito, ¿no? Es por, digamos, es porque hemos dejado de pensar, de razonar, hemos dejado un pequeño eco, digamos, en nuestro cerebro, sí, lo hemos desconectado y esa desconectación que pasa todo un proceso, se sabe, ¿no? Ahí está la cialorrea anterior y posterior. La cialorrea anterior produce una inconsistencia de la saliva, ¿no? Que esta acaba derramándose de la boca, de los labios, producidos por babeos, ¿ya? A la otra semana vamos a hacer una demostración, les voy a hacer una demostración de cómo hacer un tratamiento de cialorrea, ¿ya?
de control del babeo, se llama esta práctica. Así que lo vamos a hacer, les voy a enseñar, ¿ya? Vamos aquí a ver un niño o una niña para que yo les haga la demostración cómo es que vamos a hacer ejercicios del control del babeo, ¿ya? Como ya les había dicho, en la cialorrea puede ser la sistemática, la que siempre están variando, o puede ser la que está neurológicamente, bien, se desconectan y siguen, ¿no? Los rasguitos es fácil notar en los niños, ¿ya? Tenemos que ver también y preguntar, ¿no? Si vemos a un niño babear, no, tampoco podemos decir, no puede haber una incoordinación de respiración y eh, inspiración y respiración, ¿no? De glutor. Entonces, tenemos que ver bien si está babeando por algo que estamos viendo desconectado o generalmente puede ser un niño con gordito, ¿no? Con sobrepeso que puede estar haciendo una mala deglución, ¿ya? Una alteración de deglución. Entonces, no tiene nada que ver con lo neurológico, ¿no? Sino que con sus reflejos, eh, con sus reflejos de respiración, de glutorios, ¿no? Entonces, ahí está un poco ahí, ¿no? Entonces, también tenemos que ver que no esté resfriado, ¿no? Porque los resfriados, digamos, no van a empezar. Y como son niños, generalmente se olvidan y quieren hacerlo todo con la boca, respirar y hablar y, y, y tragar la saliva y entonces empiezan a deformarse, ¿no? Entonces eso tenemos que ver también, ¿ya? Para poner una cialorrea solamente podemos poner deglución atípica. La deglución atípica es justamente atípica, ¿no? Que va a ocasionar esto, ¿no? Los niños que sí, algunos que sí tienen daños, es un tip que les estoy diciendo, que tienen una cialorrea asistemática, que no se les nota, digamos, bien, que ahorita van a tener como una llaguita aquí, ¿no? Entonces un espesorcito grueso de otro colorcito, ¿no? Donde en ese momento tal vez de la evaluación no estaba viendo para nada. Un caso esta semana era el neurólogo ha evaluado a un niño donde nada, no babiaba nada, entonces el doctor se le escapó el cito y ya. Vino a la terapia y conmigo estaba un rato que se le llenaba, vi que estaba resfriado, agarré el papel higiénico, le di a ver, quería ver si realmente estaba resfriado, no, no había nada. Revisé un ratito sus cosas, no estaban, no había mosquito, no había nada. Entonces empecé a ver bien, entonces ya se me usaban las manchitas, y entonces empecé a indagar un poquito más a la mamá y me decía que sí. Que hay días que sí babea y hay días que no. Entonces, otra vez con el niño en la mano, lo llevé donde el neurólogo y le digo, doctor, ¿qué está pasando? Entonces, otro ojito, otra revisioncita. Y lo volví a revisar y efectivamente se había real, ¿no? La sistemática. Y entonces, eso, ¿no? Entonces tenemos que ver bien. eh, Generalmente igual en los bebés no podemos decir que sea lorrea porque están haciendo su reflejo, porque son reflejos que ya eh, en, en el desarrollo humano está cambiando por etapas. Entonces hay bebés que por un dientecito empiezan a babear, ¿no ve? Pero eso es por corta etapa, es una deglución atípica, ¿no ve? Y las incoordinaciones también que hay, ¿ya? Aquí les estoy poniendo las incoordinaciones de la deglución, succión, masticación y respiración. Se pueden presentar en pacientes lactantes y sobre todo con sobrepeso y algunas enfermedades de base, pero generalmente con sobrepesos, ¿no? Sí, los lactantes, ¿no? Por el tipo también eh, eh, ¿cómo se llama? Lo del pezón, ¿no? El tipo de pezón que tenga la madre, ¿no? Entonces, puede producir una incoordinación de deglución, succión para los bebés lactantes, ¿no? Que hay algunas que arrojan mucho, otras que son más gruesos, otras que los pezones son muy chiquitos, ¿no? Y entonces los niños, dependiendo del pezón, también van a ir adecuando a su boquita, ¿no? Y entonces
cuando es mucho, cuando es harto, entonces, y ellos mismos empiezan a tener su rutina y mala deglución. Y ya cuando ya dejan el pezón, cuando ya dejan eso, ya ellos mismos hacen que su boca se llene para poder tragar. Entonces no hacen una buena, correcta deglución. Entonces ahí vienen las incoordinaciones de deglución-succión. ¿Ya? Entonces con eso hemos acabado todo lo que son los diagnósticos, ¿no? Los diagnósticos de la comunicación, las patologías, diré, las patologías de la comunicación. Dentro de esos están los trastornos, hemos visto los trastornos del habla, trastornos de la voz, trastornos del lenguaje, ¿no? Y trastornos de glutómenos, ¿no? Entonces, vamos a ir hablando la próxima semana un poquito más ya sobre la evaluación, cómo evaluamos. Vamos a tocar un poquito de algunas patologías, ¿ya? Dentro, que ya eran más conocidos, ¿no? Y que están en los centros de educación especial. Vamos a ver, vamos a tener invitado al doctor Peñalosa, ¿ya? Para que nos haga un poquito de la del neurolenguaje. Y también a la próxima semana les voy a presentar ya como último una intervención del control del babeo para que ustedes puedan, digamos, aplicarlo, porque les enseño eso yo a los padres para que lo apliquen cuando hay uno estas cialorreas, ¿no? Para que ellos vayan haciendo esto y controlemos y van a ver que los objetos que les voy a mostrar están en casa para poder hacer esta intervención. Con eso se acabó la clase, me van a disculpar ahora, me he pasado 5 minutos, pero bueno, ¿no? Entonces nos vemos a la próxima clase, a la otra semana. Hasta luego. Hasta luego, Licen.